Bienvenidos amigos, mucho gusto en saludarlos. Alejandro, qué bueno que estás con nosotros otra vez más. No, hombre, el gusto para mí de acompañarte, de estar en estos bellos jardines públicos del sur de la ciudad. Ajá. Y con los amigos que nos siguen y que después bueno. nos dicen de todo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar con un asunto que seguramente a usted le preocupa. ¿Qué están haciendo los militares en tantas partes? Y lo saco a colación porque tú recordarás, Alejandro, que el actual presidente, siendo eterno candidato, que continúa siéndolo, 1000 veces, no exagero, dijo, regresaré, de llegar a la presidencia, regresaré a los militares a sus cuarteles, que es donde pertenecen. No deben estar en la calle haciendo otras actividades. Bien, y yo dije, qué bueno, el hombre está amparado en el artículo 129 constitucional. ¿Qué dice? ¿Qué reza este artículo? Dice, para que ustedes se den cuenta, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, los está poniendo otra vez la Constitución en los cuarteles y está diciendo a ninguna otra actividad se van a dedicar. Bien, pero resulta que ha sido todo lo contrario, Alejandro, y ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, también lo entenderán de esa manera. El presidente Andrés López le ha dado 13 tareas civiles a los militares. ¿Cuáles son? Para empezar, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, desdeñando el internacional de Texcoco. Y ligado con esto, recordaremos que el presidente dice, ¿para qué necesitamos arquitectos e ingenieros? Usted puede hacer su casa, usted puede hacer su carretera. Y los médicos son mercantilistas, que nada más se aprovechan de la salud del pueblo, de la mala salud, para sacar dinero. Bueno, están haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Hay ingenieros militares? Es posible que los haya. Hay grandes arquitectos como Foster, quien diseñó el Naim, lo dudo muchísimo. Pero en fin, el banco que era el Bansefi, ahora es Banco del Bienestar, con más de 2.700 sucursales. Casi igual que el Banco Azteca, de uno de los prohombres mexicanos más acaudalados. Bien, también 2 tramos del Tren Maya. Se requieren ingenieros, se requieren constructores, se requieren un sinfín de oficios para hacer un tren. Bien, remodelación de hospitales. Ah, caray, dirás tú, ¿de dónde sacas este dato? Pues son datos oficiales. Les ha encargado remodelar hospitales que alguna vez estuvieron abandonados o mal acabados. Y enfatiza que son oficiales, Raúl, porque buena parte de la discusión que luego tenemos en redes con algunos de los amigos que nos escriben es que de dónde sacas, como la semana pasada, de los datos de Pemex, ¿de dónde los sacas? Los sacas de los portales de gobierno. Así es. No tienes que recurrir a ningún grupo faccioso, no te vas con frena, pues. Así es, no hay chismorreo, son datos estrictamente oficiales. Bueno, está también todo lo que tiene que ver con la vigilancia en fronteras. El verdadero muro del señor Trump se llama la Guardia Nacional, con 27,000 elementos en la frontera norte y aproximadamente 17 o 18,000 en la frontera sur. Es decir, están encargados de perseguir mujeres, hombres y niños que buscan otra manera de vivir. Empobrecidos. Exactamente. Está también la distribución de recursos en los programas sociales. Por ejemplo, ¿cuál? Tú me dirás. Pongo como bandera a Jóvenes Sin Futuro. No les llega el dinero, pobrecitos. Es más, se ha reconocido por parte de la Federación que es un fracaso el programa Jóvenes Haciendo Su Propio Futuro. Bueno, ahí también están los militares. Apoyo a la Guardia Nacional. Porque seamos honestos. Hay que dar asesoría. La Guardia Nacional es parte del Ejército, parte de la ex Policía Federal y algunos reclutas. Esta es la Guardia Nacional. No tiene un esquema singular de esto y además no está dirigida por un civil que debiera ser el secretario de Seguridad Ciudadana.
sino por un militar retirado. No me acuerdo el nombre ni quiero recordarlo. El programa Sembrando Vida también está a cargo de los militares. No cualquiera tiene una pala. No. El reparto de fertilizantes también está a cargo del Ejército Mexicano. Y lo último que acabamos de saber, los puertos y las aduanas. Que provoca la salida de un secretario, dicen. Yo creo que sí, porque la carta de renuncia de él es lo mejor que hizo en el año y medio que estuvo de secretario. Su renuncia. Su renuncia. De Jiménez Espriu. De Jiménez Espriu. El hombre señala estar en desacuerdo con el presidente en cuanto a la militarización de la administración, porque ya estaba militarizado en todo lo que es. Acuérdate que la Secretaría de Hacienda tenía la policía de resguardo hacendario. Estaba en las aduanas y en los puertos. Pero ahora, no conforme con eso, el señor Andrés López envía a los militares también a la administración. En suma, podríamos pensar que lo hace porque cree que en un sitio adecuado para la corrupción, como son las aduanas, como son los puertos, no habrá corrupción. Bien sabemos del número de militares que han sido enjuiciados, encarcelados por actos de corrupción en el pasado. Luego, entonces, no son garantía de esto. Y yo le preguntaría a usted, que nos ve, que nos escucha, que está al pendiente de su país, ¿por qué no están en donde debieran de estar, ya que los sacaron de los cuarteles, enfilados contra los narcos? Y tú me dirás, oye, te estás yendo demasiado lejos. Acuérdate del saludo del señor López a la mamá del Chapo, la abuela del Chapito, al que justamente liberaron el día de su cumpleaños. Y ahí es donde el ejército lo suelta. Y ahí es donde el ejército nos da una prueba de que no está haciendo una tarea que pudiéramos considerar sustantiva. De todo esto que acaparé ahora con el micrófono, ¿tú qué piensas? Bueno, yo tengo aquí varias posturas encontradas y lo platicábamos antes de entrar a nuestro espacio de otros ángulos. Creo que, y me voy a permitir recapitular porque es algo que a ti te gusta, Raúl Cremú. La razón por la que nos hemos estado acostumbrando a ver los integrantes de las Fuerzas Armadas en la calle, pues se da en esta decisión muy controvertida que Felipe Calderón toma cuando decide que hay que combatir al crimen con lo mejor de las fuerzas del país, que son las Fuerzas Armadas. Yo tengo ahí posturas encontradas. Por una parte, considero que eventualmente la visión que tenía Felipe Calderón de que encontró preocupante penetración de integrantes del crimen organizado, de grupos criminales en esferas de gobierno, lo llevó a tomar la decisión. Eso creo que eventualmente podremos estar todos de acuerdo, ¿no? El nivel de corrupción que hemos visto desde, déjame decirlo, desde Calderón a la fecha ha sido alto. Tenemos exgobernadores en la cárcel, tenemos exgobernadores perseguidos y tenemos gobernadores señalados incluso en este instante. Entonces, ese análisis creo que pudo haber estado correcto. Lo que creo que, es una parte de lo que me causa un poco de confusión y disgusto, es que la decisión de aventarse como el Borras a declararle la guerra a los grupos criminales fue una mala decisión. Aunque fue tan mala la decisión que el propio expresidente tuvo que decir que jamás le declaró la guerra a los grupos criminales y después resultó que le sacaron los videos y sí fue cierto. Entonces, en esa balanza el ejército empieza a penetrar en lugares donde antes no había existido su presencia. Cualquier chileno, yo tengo un par de amigos chilenos viviendo en México, dicen que no hay nada más horrible que ver a alguien del ejército en las calles, sobre todo después de la experiencia tremenda y traumática que vivió el pueblo chileno al derrocar a Allende, justamente cuando Pinochet decide dar el golpe de Estado. Entonces, bueno, ese es un escenario ahí terrible. Y déjame regresar ahora hasta acá, cuando dices, ¿por qué el presidente está haciendo esto? Y yo tengo una teoría que quiero poner en la mesa y me gustaría que tú la ampliaras, la destrozaras o la comentáramos. Y es que el presidente tiene que pagar. Y le tiene que pagar a las Fuerzas Armadas por todo lo que las Fuerzas Armadas, lo acabas de enumerar, están haciendo en el país.
Y yo creo que las Fuerzas Armadas, con esa característica que tienen, con esa decisión con la que hablan y con esa determinación con la que se imponen, le están diciendo al presidente, ok, no vamos a regresar a los cuarteles, vamos a jugar esta pantomima de la Guardia Nacional, estamos de acuerdo contigo, te vamos a seguir en el juego. Pero, ¿y nosotros qué ganamos? Y yo, ¿qué le voy a decir a la tropa? ¿Cuáles van a ser los beneficios de la clase militar que toma las decisiones? Y le acabas de decir, que es el control de lo administrativo que provoca, entre otras cosas, que Jiménez Espriu diga, yo llego hasta aquí, porque esto no es correcto, y hacia dónde vamos en un ejército que no está diseñado para pelear contra otro ejército, no es como el de los Estados Unidos, no es como el de los ingleses, no es como el de los argentinos que se fueron a agarrar allá por las Malvinas contra aquellos que admiraban tanto que eran los ingleses y que después les declararon la guerra, si no me equivoco, con la Margaret Thatcher al frente. Bueno, entonces el ejército mexicano está diseñado para eso. Cualquier persona dirá, bueno, entonces, ¿para qué está diseñado? ¿Dónde hemos visto al ejército? Lo hemos visto antes el escenario de Felipe Calderón en los grandes espectáculos y desfiles militares y en destruir plantíos y cuestiones de esa naturaleza y cómo ha evolucionado. ¿Por qué está el ejército tomando estas nuevas consideraciones? Porque hay que pagarles. Bueno, yo te diría que además de lo que tú has señalado, entre las grandes cualidades, virtudes, del ejército mexicano ha sido la ayuda ante los desastres naturales, llámese inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera. Ahí han estado con el famoso plan DN3. Bien, esto, bueno, sin duda es parte de lo que dignifica al ejército mexicano. Pero con estas tareas que gratuitamente se les ha dado, ya no voy a enumerar las 13, simplemente a construir una carretera, construir un aeropuerto y luego administrar donde está muchísimo dinero, que son las aduanas y los puertos, también les está abriendo el apetito. ¿La tentación, dices tú? Sí, el apetito, la tentación, el gusto por gobernar. ¿Qué hace falta para que ante tantas deficiencias, ineptitudes como las que estamos viviendo en cuanto al manejo de la pandemia, en cuanto a la economía, el número enorme, casi 13 millones de desempleados que estamos teniendo? Ante toda esta situación, habrá sin duda algunos militares de mediano y alto rango que digan, bueno, si estamos realizando todas esas tareas, ¿por qué no realizamos las fundamentales, las torales, aquellas que definen a un Estado-nación? No faltará quien diga, estamos a un paso de poderlo lograr. ¿Qué faltaría? ¿El dominio de la agricultura? ¿Qué faltaría? ¿El dominio del turismo? ¿Qué faltaría? El dominio de la industria automotriz que está en un 80% en manos extranjeras. ¿Qué ocurriría ante esto, ante el platón que se les ha dado? Son seres humanos, no son ni marcianos ni austriacos. Están hechos aquí en México. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es demasiado lo que está haciendo el ejército, pero no está cumpliendo con las funciones torales. Esto para mí es muy importante. La idea toral sería resguardar la seguridad nacional que está hoy por los suelos. En el momento en que tú y yo estamos hablando, está muriendo gente. Están muriendo las 10 mujeres diarias en los feminicidios. Están muriendo niños que no tienen medicinas específicamente, aquellas medicinas que atacan oncológicamente al cáncer. Están muriendo gente siendo atracadas en sus domicilios, en sus negocios que están cerrando. En o el transporte público, que es un escándalo. Bueno, entonces si los ha sacado de los cuarteles es para imponer la ley y el orden. Y si no, mejor no los saques. Llénate de satisfactores civiles para que realicen estas tareas. Es pues la forma en que yo veo esta situación, pero además habría la idea o la bandera de que el ejército no tiene apetito por el dinero. Mentira, mentira. No hay más que ver las plantas o los lugares en donde ellos están
están perfectamente pintados, están limpérrimos, están verdaderamente acondicionados, sus aviones son magníficos. En consecuencia, no creo que estén ajenos, como cualquier ser humano, a las necesidades que les puedan poner ahí sobre la mesa. Mira, yo creo que aquí hay dos conceptos que tenemos que traer a la mesa de discusión. Uno es el concepto de la desconfianza y otro el descontento. Me explico cada uno. En este momento hay descontento al interior de las Fuerzas Armadas por la forma en que se les ha impedido trabajar. El caso de Ovidio fue un momento clave. Humillante sin lugar a dudas de las Fuerzas Armadas. Entonces hay grupos que no están de acuerdo con la forma en la que el poder civil en el más o en el primer nivel, junto con los mandos militares, han estado tomando decisiones. Eso creo que es importante decirlo. Nunca ha pasado a mayores en este país, afortunadamente, esos descontentos siempre se dirimen en la esfera de lo militar, de las Fuerzas Armadas, pero hay descontento. Hay artículos que se publican en medios nacionales donde revelan este tema. Y el otro es la desconfianza. Yo también veo que el uso excesivo que se le está dando a las tareas de las Fuerzas Armadas tiene que ver con un asunto de percepción. La sociedad mexicana tiene una enorme desconfianza por la autoridad civil. Excluyo al presidente y lo excluyo porque tiene un manejo de comunicación que le permite que su base siga confiando en él, pero su propia base no confía tanto ni en aquellos personajes que acompañan al presidente y no confían tanto en el partido del presidente. Creo que también es importante decirlo. Entonces el tema de la percepción para el presidente es básico. Es básico que esté moviéndose en el ámbito en el que él se siente cómodo. Y hay estudios que demuestran que la gente tiene un mayor nivel de confianza en las fuerzas militares que en la autoridad civil. ¿Por qué? Pues porque está el caso ahí de Ana Gabriela Guevara, que ha causado mucho ruido al interior del gobierno, de Jade Korpolemsky con sus casi 1,000 millones de pesos que no encuentran en ningún cajón en Morena, el tema de Manuel Bartlett con las 23 casas y las 17 empresas que no dio a conocer en su manifestación de bienes, y el último ingrediente que fue la señora Irma Heréndira Sandoval, responsable de la función pública, y este académico gigantesco que está por encima de Einstein, que se llama John Ackerman, que es su esposo, y que tienen propiedades que ellos dicen que valen 9 millones, pero que alguien llegó, hizo la suma correcta y resulta que son 60 millones en algunas casas y departamentos, me parece que del Infonavit y de interés social. ¿Cómo si eran académicos? Son académicos, pero académicos fifís, porque ellos sí ganan bien. Entonces, ese escenario le ha sido agresivo al presidente. Y el tema de corrupción no está bien manejado por la actual administración. Entonces también tiene que recurrir a estos temas. El gran problema que tenemos es lo acabas de plantear de manera correcta, hacia dónde va a ir la ambición, el gusto, la intención de las Fuerzas Armadas por meterse en asuntos ya no adjetivos sino sustantivos. Entonces ahí hay un problema que a la siguiente administración, salga de donde salga, incluso si sale de la propia Morena, le va a costar mucho trabajo poder corregir. Te fuiste muy lejos cuando dices al término de la administración. Faltan, grosso modo, 4 años. 4 terribles años. Bueno, si fueras miembro de Frena dirías que no, que hasta diciembre. Bueno, pero no lo soy. El caso es que de aquí a dentro de 4 años, me pregunto qué clase de país vamos a tener. Pero es que tú te vas más lejos todavía. Yo diría que también nos tenemos que ir al Congreso el próximo año. Bien, pero tú fuiste quien mencionó. Sí, yo fui el provocador. Al final de este sexenio. Esto me da pie para, al levantarme de aquí, a hacer un artículo para publicar inmediatamente sobre cómo será el escenario de este país dentro de 4 años. Yo no quiero imaginar cómo va a estar el Hospital General, medio derruido, oxidado, sin camas. ¿Cómo estarán las escuelas en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca? ¿Qué va a ocurrir con el transporte público? ¿Cómo va a estar? Va a ser una situación dramática, va a ser un caos.
Viene a cuento porque tengo un amigo querido, tú lo conoces, ha estado aquí, Pepe Newman, que me recordó recientemente qué pasó con Napoleón Bonaparte en Rusia. Napoleón estaba con el apetito desbordado de tanto triunfo, el gran emperador de Francia, comenzó siendo un soldado cualquiera, después cónsul, después llega a regentear la Constitución y finalmente es emperador. ¿Qué es lo que sucede con el emperador Napoleón? Se le hace fácil invadir Rusia. Y entre los generales rusos que están sumamente preocupados, hay un guardia que ni siquiera llega a ser sargento o capitán, debe haber sido un cabo, que le aconseja a uno de sus amigos y subordinados delante de un general y les dice: déjenlos que pasen, Rusia es muy grande. Y en efecto, Napoleón, con su gran armada, la Grande Armée, se lanza a conquistar Rusia porque el sin tomar en está cuenta desbordado. Simplemente está desbordado. Ha superado tantas cosas que no toma en cuenta el invierno, no toma en cuenta que ya no llegan las provisiones, no toma en cuenta el sinfín de obstáculos que representan las estepas rusas, y finalmente el invierno los vence. El invierno los vence. Imagínate. Y los rusos se hacen nada más hacia adentro. Imagínate cómo es el regreso de esta Grande Armée a París. Los soldados heridos, los soldados cabizbajos. La cantidad de caballos muertos que es de hambre, impresionante. Cargando medios fusiles, derrotados. Y esto viene a cuento porque ¿cómo va a ser nuestro país al término de la cuarta transformación? Bueno, dentro de 4 años... Eres generoso al decir que se va a acabar. Yo tengo todavía mis dudas. Digo, yo sé que no, esto no gusta mucho cuando lo digo, pero yo no puedo... Espérame, en el tiempo que sea, cuando se acabe, ¿cómo va a estar este país? ¿Serás capaz de presentárselo a tus hijos, a tus nietos y decir, yo participé en esto? Bueno, yo participé, pero desde cierto escenario y di la batalla. Al paso que estamos viviendo y teniendo un despliegue militar por todas partes, un despliegue casi oculto, ya empiezan un sinfín de exportadores y de importadores de distintas materias a quejarse del retraso, porque la curva de aprendizaje que están teniendo los militares para el manejo de las aduanas en forma administrativa está bloqueando todo. Pero yo te voy a decir una cosa, Raúl, que creo que también nos debe llevar a la reflexión. En esto hay que buscar culpables. Porque hay que sí, es que también luego tenemos esa tradición en este país de que es que concentrémonos en la empresa. No, también, mira, por esta situación, instalémonos cuando ya se acabó la actual administración. Vamos nuevamente a futurear un poco. Es decir, en el desastre. Vámonos al siguiente sexenio. Se tienen que ir a la cárcel desde Felipe Calderón hasta el actual. Por este tema de cómo se militarizó el país y por la incapacidad enorme de que ha tenido el Estado mexicano y sus hombres y mujeres representantes de sacar un plan de trabajo digno para que esto no pase. Entonces todos tienen la culpa. Y el problema es que nosotros ha sido tan poco a poco, ha sido tan lento, se han disfrazado también. Sí. Ahora se disfrazan hasta de Guardia Nacional, que lo dejamos pasar, Raúl. Dijiste tan lento y tan amargo. Sí, desde luego. Porque no hay parte de la sociedad que se sienta satisfecha. Yo hago un reto. ¿Carpinteros se sienten bien? ¿Los bomberos se sienten bien? ¿Los policías? ¿Los policías se sienten bien? ¿Los médicos se sienten bien? Enfermeras, administrativos. ¿Quién se siente bien? ¿Quién ve este país con esperanza, con agrado? ¿Dónde está la luz que nos va a sacar? Te voy a contestar lo que no te va a gustar. Hay 30 millones que sí lo ven bien. No, ya no son 30 millones. Perdóname, estás equivocado. Lo has dicho 2, 3 veces en distintos momentos. Ya no.
Ya no. ¿Qué serán, 27? No sabemos, no pero sabemos. estamos ahí en un número grandote todavía. Y el problema que tú y yo hemos discutido muchas veces es, ok, no son 30, son 25, son 14. Te que ya regalo están el número. Permíteme, que ya están sufriendo. Que ya lo están Porque sufriendo. son Pero el personas- problema es que enfrente Son personas sin calificación, No sin hay educación, nadie. y empiezan a tener hambre. que dé una batalla contra esta No hay, ignominia, no la hay. no lo hay. Es un buen momento en el que estamos avisándole a la sociedad de cómo, y hiciste una relatoría precisa y bella, los puntos en donde las Fuerzas Armadas están metidos, lo estamos avisando. Pero ¿quién lo va a cachar? No sabemos. Y lo va a hacer por Eso lo es- menos de cara al 2021 que ya empezó. Ujú, ujú. Sí, estamos en plena campaña electoral. Así es. Por eso el señor Andrés López le dedica tanto tiempo al juguete del avión Y a Lozoya. y a Lozoya. Son asuntos que no son trascendentes para el desarrollo del país. Te voy a decir una cosa rápidamente con el tema que estás diciendo. Y fíjate, en el timeline de la conversación de nuestro programa, de otros ángulos, alguien dijo, están rodando cabezas con lo de Sí. lo que está declarando Lozoya. No ha rodado ninguna. Vamos a ir a de Lozoya. Fíjate, Pero fíjate la percepción. fíjate tú lo parajódico del asunto, de que el acusado se vuelve acusador, De, de que quien tiene que rendir cuentas ya está libre. Ya su mamá, su hermana, su tía, su abuelo, su padre, ya están sin ningún problema. Y él tampoco. Está en la comodidad del Hospital Ángeles, en la suite presidencial, escuchando y viendo a través de la televisión, en una teleconferencia, al acusador, que es el juez. Y él con sus asesores y en su buen sillón reposet estará dando a decir lo que quiere. El acusado se ha vuelto acusador. Esto, por supuesto que nos distrae muchísimo. claro, es atractivo. Esto hace que pongamos en duda, por si hubiera alguna, lo que es el sistema de justicia en el país. Luego entonces, lo que yo quiero hacer notar es que con el despliegue de la presencia militar en tareas civiles, se está abriendo un gran hueco muy, muy, muy peligroso Riesgoso, sin para duda. todo lo que es el devenir del Estado mexicano, Y de su civilidad. de su civilidad y de su futuro, que cada vez es más incierto. Yo llego hasta aquí porque me están haciendo señas de que ya son muchos minutos y que hay mucha gente exasperada que quieren combatir esto a como dé lugar. Pues bueno, ahí está el tiempo de la reflexión. Hagámoslo, opinemos, atrevámonos a decir las cosas. Creo que es importante. Y nosotros no somos el espacio más importante en la comunicación, pero somos uno más que convoca a la reflexión y al debate. Y creo que eso siempre es sano y bueno. Y necesario. Y muy necesario. Y además muy necesario. Bueno, pues si ustedes gustan hacer preguntas, si ustedes gustan... las vamos a ir también, contestando. y las iremos contestando, pero a lo largo del tiempo nos pueden enviar todas esas reflexiones y con todo detalle cumpliremos hasta donde sea posible nuestra tarea de investigadores y respondedores de esta situación. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Queridísimo Alejandro, Raúl, muchísimo gusto. Gracias. hasta pronto.